profesor Jader, y en esta oportunidad se va a explicar algunos problemas de aplicación de las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son fundamental porque todo lo que nosotros visualizamos se puede interpretar a través de triángulos. Bueno, los problemas que vamos a solucionar son estos dos. Voy a comenzar con el primero. Dice, desde lo alto de un edificio de 80 metros, entonces lo primero que hacemos es hacer el edificio. Vamos a suponer que este es el edificio que mide 80 metros. Desde lo alto de un edificio de 80 metros se ve una moto con un ángulo de depresión de 32 grados. El ángulo de depresión es aquel que se mide desde la horizontal hacia abajo. O sea, que esto más o menos viene siendo así. Y vamos a suponer que aquí está la persona en la moto. ¿Listo? O sea, el ángulo de presión es este, vean. Y el ángulo de presión vale 32 grados. Esto forma un triángulo rectángulo que ahí más o menos lo visualizamos. Y vamos a suponer que aquí está la moto. Vamos a suponer que esto es una moto. Este es el piso. Listo. Entonces, desde lo alto de un edificio de 80 metros, vamos a suponer que este es el edificio. Desde lo alto de un edificio de 80 metros se ve una moto con un ángulo de presión de 32 grados. Recuerde que depresión significa desde la horizontal hacia abajo, de 32 grados. ¿A qué distancia se encuentra la moto del edificio? Distancia de la moto del edificio es de aquí hasta acá, que yo la voy a representar con la letra X. Antes de avanzar, recuerde que los ángulos opuestos, si hay dos ángulos entre paralelas, los ángulos opuestos son congruentes, o sea que si este vale 32, este ángulo de aquí también vale 32. Entonces, ¿cómo usamos las razones trigonométricas para solucionar este problema? Tenemos que buscar una razón trigonométrica que nos relacione el lado que conocemos con el lado que necesitamos hallar. El lado que conocemos es el lado opuesto. El lado que necesitamos hallar es el adyacente. ¿Qué razón trigonométrica me permite calcular o me permite relacionar el cateto opuesto y el cateto adyacente? La razón trigonométrica es la tangente. Entonces, tangente de 32 grados es igual a cateto opuesto, que es 80 metros, dividido el cateto adyacente, que yo llamé X. Recuerde que X es la distancia desde el edificio hasta la moto. Despejo X, el que está dividiendo lo mando a multiplicar, queda que X multiplicada la tangente de 32 grados es igual a 80 metros. Es igual a 80 metros. O sea que X es igual a 80 metros dividido la tangente de 32 grados. Voy a mi calculadora y hallo la tangente de 32 y 80 dividido, fíjense en la calculadora, 80 dividido tangente de 32 me da 128. O sea que X vale 128 metros. ¿Qué significa? Que la distancia que se encuentra el edificio de la moto es de 128 metros. 128 metros. Y esto lo solucionamos con una razón trigonométrica, que en este caso fue la tangente. Recuerde que el seno, coseno, la tangente y tal vez las inversas, secante, cosecante, cotangente, nos ayudan a solucionar problemas de aplicación, problemas de la vida cotidiana. Pero las más usadas son las tres básicas: seno, coseno y tangente. Y en este ejercicio podemos encontrar que la distancia entre el edificio y la moto es de 128 metros. Vamos con el ejemplo número 2.
Para el ejemplo número 2, yo voy a tener en cuenta lo siguiente. Listo. Para el ejemplo número 2 voy a tener en cuenta lo siguiente. Recuerden que siempre es importante hacer un gráfico de la situación que se esté trabajando. Dice, un niño eleva una cometa a 59 grados de la horizontal. Vamos a suponer que este es el niño que eleva una cometa y la cometa esta es la horizontal y la cometa está a 59 grados. Vamos a suponer que esta es la cometa. La cometa está a 59 grados de la horizontal. Nos piden ¿cuántos metros de cuerda se necesitan para que la cometa alcance 400 metros de altura? O sea que yo necesito que de aquí hasta el piso sea 400 metros. Ahí estoy omitiendo la altura de la persona que debería de contar, pero en este caso vamos a suponer que la altura va a ser despreciable. Y si ustedes se fijan, aquí se nos forma un triángulo rectángulo y este lado mide la altura de la cometa, o sea 400 metros. Como me piden cuántos metros de cuerda se necesitan para que la cometa vuele a esa altura, necesitan es la distancia de aquí hasta acá, voy a llamarla Y. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que encontrar una razón trigonométrica que me relaciona este lado y este lado de acá. Si yo me paro en este ángulo, este sería el cateto opuesto y este sería el lado más largo del triángulo, que se llama hipotenusa. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa? El seno. Porque el seno es cateto opuesto dividido hipotenusa. Entonces quedaría que seno de 59 grados es igual cateto opuesto 400 metros dividido la hipotenusa, que es lo que yo he llamado Y. Esta Y que está dividiendo la mando a multiplicar, queda que Y por seno de 59 grados es igual a 400 metros, o sea que Y es igual a 400 metros dividido seno de 59 grados. Significa que Y es igual a, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar mi calculadora y escribo 400 dividido seno de 59. Y me da 466,6, que lo aproximo a 467. Significa Y igual a 467 metros. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de metros de cuerda que se necesitan para que la cometa alcance 400 metros es 467 metros. Me explico. A la cometa se le tiene que soltar una cantidad de piola para que se eleve 400 metros. Se le tienen que soltar, según el razonamiento que hicimos, 467 metros de piola o de cuerda. ¿Listo? Esto era lo que se quería explicar en el día de hoy. No siendo más, Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. No se les olvide darle like, compartir el video y agregar un comentario. Dios los bendiga.